Hola, Dios te bendiga. Te saluda Rafael Cáceres desde Rusia. Muchas veces hemos pasado por momentos difíciles económicamente. Y me acuerdo una vez que yo estaba con una situación bastante complicada económicamente. Necesitaba pagar mi renta, necesitaba pagar los servicios de agua, luz, teléfono. Necesitaba combustible, necesitaba alimentos y no tenía dinero. Pero tengo a Dios, tenía a Dios de mi lado, como siempre lo he tenido. Y una de las tantas veces que Dios me ha provisto ha sido de esta manera. Cuando yo me he encontrado en situaciones de necesidad económica y de pronto no hay empleo, no hay dónde pueda venir el recurso económico, naturalmente hablando. Sin embargo, tenemos a un Dios todopoderoso. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Mientras más nos aferramos a que el Señor sea nuestro pastor, entonces nada nos faltará. Cuanto más nos agarremos de nuestro Padre Celestial como nuestro pastor y nos dejamos pastorear por Él, nos dejamos mentorear por Él, nos dejamos guiar por Él, Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades y nos va a proveer no conforme a nuestras riquezas en gloria, sino conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a tu empleo, no conforme a como la empresa, la compañía te provee o el trabajo donde estás, sino conforme como Dios sabe proveer. Y Dios sabe dar en abundancia. Dios, cuando hizo árboles, hizo millones. Cuando hizo peces, hizo millones. Cuando hizo flores, hizo millones. Cuando hace nubes, hace millones. Cuando hizo estrellas, hizo millones. Dios tiene una mente millonaria. Dios te quiere proveer. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. La Escritura dice: no se preocupen de qué han de comer o qué han de vestir, porque los paganos son los que están buscando esas cosas. Pero ustedes, dice Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero, ¿qué es lo que yo he hecho? Número uno, me aseguro que Dios todos los días de mi vida sea mi pastor. Que Dios sea mi pastor. Cuando Dios deja de ser mi pastor, entonces la provisión deja de llegar. Cuando no dejo que Dios me guíe, cuando dejo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las cosas ya no son añadidas. Pero si yo busco primero el reino de Dios y su justicia en mi vida, entonces las cosas son añadidas. Las bendiciones te persiguen. Tú no tienes que estar persiguiendo las bendiciones. Las bendiciones te van a perseguir a ti cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te enfocas en su reino, en su palabra, cuando tú te enfocas a buscar su presencia, en agradarle a Él, en fe, en amor, en adoración. Entonces Dios te persigue para bendecirte. Las bendiciones te persiguen. Con una visión, Dios manda la provisión. Dios no va a esperar a que tú tengas provisión para emprender una visión. Necesitas tener una visión clara de lo que, uno, eres tú en Cristo. Dos, lo que tú puedes hacer en Cristo. Y tres, lo que tú tienes en Cristo. Cuando tú tienes claro quién eres, qué tienes y qué puedes hacer en Cristo, entonces la visión, la provisión te empieza a perseguir y te alcanza y te abraza. Y Dios empieza a proveer sobreabundantemente. Dios te empieza a dar no lo que le sobra a Dios le sobra mucho. Pero Dios no es como nosotros. A veces nosotros damos lo que nos sobra, pero Dios da más que eso. La Escritura dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo único. ¿Cuánto no más entonces nos dará ahora que ya nos dio lo más valioso del reino, su Hijo? Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús dio su vida por nosotros. El Padre entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros. Entonces ya todo lo demás es menos costoso para nuestro Padre Celestial proveérnoslo. Un lugar donde vivir, ropa que vestir, comida que comer. Si Dios nos dio el cuerpo, nos dará el alimento, nos dará la ropa para alimentar y vestir el cuerpo. Si Dios te da la casa, te va a dar los muebles. Si Dios te da el carro, te va a dar la gasolina. ¿Cierto? Todo lo que Dios provee no lo da incompleto. He aquí la clave de lo que yo he hecho.
En una ocasión les decía que yo no tenía para pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, nada. Y yo empecé a orarle al Señor y le decía: Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo he estado trabajando para ti, he estado trabajando en tu reino, así que por favor manda esa provisión. Y empecé a orar y empecé a clamar al Señor, y empecé a hablarle a los ángeles, empecé a hablarle a la provisión para que viniera. Y lo que yo hacía era lo siguiente: yo empecé a decir los versículos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días. Por nada estéis afanosos, sino que antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y acciones de gracias, y Él os proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Empiezo a confesar todos los versículos. Por ejemplo, este otro que dice: los leones comen y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta en ningún bien. ¿Ya? O sea, los leones comen y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si tú buscas al Señor, no tendrás falta en ningún bien. Dios te va a proveer, Dios te va a prosperar, pero debemos de buscar a Dios, no a la provisión. No debemos de buscar la provisión, debemos buscar la presencia del Señor, su rostro. Entonces, al enfocarnos en Él, a tener nuestra visión en Él, Dios empieza a mandar su provisión para continuar en su obra. A Ezequiel le llegaba la provisión después de tener una visión. ¿Ya? A Nehemías le llegaba la provisión después de tener una visión. La visión en el caso de Nehemías era reconstruir los muros de Jericó. Y esa visión que él tenía de reconstrucción hizo que le llegase la provisión. Trabajadores, materia prima, comida, armas, herramientas y todo lo que necesitaba Nehemías para reconstruir el muro, Dios se lo envió. Le puso gracia y favor delante del rey, le puso gracia y favor delante del pueblo, gracia y favor delante del ejército, y el temor de sus enemigos también estuvo ahí presente. Sus enemigos le tenían temor, no querían que él reconstruyera el muro. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una visión clara de lo que necesitamos emprender de parte de Dios. Pídele a Dios una visión. Pon tu vida al servicio de Dios, pon tu vida en las manos de Dios para que Él mande una visión clara a tu vida. Si tú tienes una visión, Dios enviará la provisión. En mi caso, Dios me ha dado la visión de ganar almas para Cristo. Bueno, primero mi alma para el Señor, como les comenté en un post anterior. Yo tengo que conquistar mi alma. No soy lo que quiero ser, pero ya no soy lo que era antes. Y espero ser mañana espero ser mejor el día de mañana de lo que soy hoy. Y sé que Dios está trabajando en mi vida, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de momento a momento hasta que el día es perfecto. Entonces yo confío en Dios, confío en su palabra, confío en sus promesas y confío en que Dios siempre manda su provisión. Empiezo a declarar esa palabra. Pues en esta ocasión les decía yo que estaba yo recitando los versículos bíblicos de las promesas de Dios, recordándoselas a Dios, ¿no? Y empecé a decir: Señor, tu palabra dice que todo lo que te pidamos creyendo en oración, que lo recibimos, nos vendrá. Así que yo adelantadamente te doy gracias por la comida que necesito para la casa, el dinero para pagar la renta, el dinero para el combustible, el dinero para pagar el agua, la luz, el teléfono. Gracias desde ya por esa provisión, en el nombre de Jesús. Y seguía declarando no solamente esa parte, sino más versículos uno tras otro, como por ejemplo el que Jesús decía: no se preocupen de qué han de comer o qué han de vestir, porque los paganos buscan tales cosas. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces yo le decía al Señor: Señor, yo te busco a ti primero, yo busco tu reino, yo estoy ganando almas, estoy predicando tu palabra, así que yo pido, Señor, esa provisión para seguir pagando todas las cosas. Bueno, después de estar orando bastante tiempo de esta manera y confesando los versículos que habla acerca de la provisión de Dios,
como Marcos 11:24, y todo lo que pidan creyendo en oración que lo recibieron, les vendrá. Entonces yo empezaba a decirle al Señor gracias anticipadamente por esa provisión que ya venía a mi vida. Cuando de pronto suena el timbre y bajo, abro la puerta, y lo que me encontré fue con una señora que tenía mucho más necesidad que yo. Una señora que no tenía comida, necesitaba sacar a su hijo del hospital, no tenía el dinero para sacar a su hijo. Yo tenía un poco de dinero en mi billetera y tenía un poco de dinero en el banco. Y lo que ella necesitaba era justo lo que yo tenía en mi billetera y lo que tenía yo en el banco para poder sacar a su hijo del hospital. Entonces yo le dije al Señor dentro de mí: Padre, yo estaba orando por provisión, para que me viniese la provisión. Yo no estaba orando para que la provisión que yo ya tenía se fuese de mí. Pero entonces aquí está la clave. Dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Nosotros estamos esperando recibir siempre. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a dar, aún de lo poco que tenemos, entonces Dios desata bendición sobre nosotros. Nosotros a veces decimos: es que yo puedo dar, pero cuando tenga. Eso nunca va a ocurrir. Con lo que tienes empieza a dar. Si tienes un pan, pártelo a la mitad y comparte la mitad del pan. O sea, tú tienes hoy algo que puedes compartir. Puedes compartir tu tiempo con alguien. Puedes compartir la señal de internet con alguien. Siempre hay algo que podemos compartir. Podemos compartir nuestra compañía con alguien. Y eso también es dar. Mi tío Pedro Mauri decía: yo no doy porque tengo. Yo no doy porque tengo. Yo tengo porque doy, decía mi tío Pedro Mauri, el pastor Pedro Mauri. Yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Entonces, he aquí la clave, les digo, el dar, el dar. Entonces yo, con dolor en mi corazón, eso fue una prueba de fe para mí, era una prueba de fe, porque yo necesitaba juntar dinero para pagar todas estas cosas, y lo que estaba ocurriendo en mí era que Dios me estaba diciendo que yo diese. Y entonces hice un sobre, metí el dinero que tenía en efectivo en el sobre, y luego hice un cheque, y antes se ponía referencia, ¿no? Ref, no sé si todavía, pero ahí ponía yo, por motivo de que yo puse el proverbio donde dice que al pobre da, a Dios presta, y Dios devuelve el 100 por 1. Entonces, cuando yo terminé de hacer el cheque, que era todo el dinero que tenía en el banco, no era mucho, pero era lo que para la señora sí era mucho. Para esta pobre señora que necesitaba sacar a su hijo del hospital sí era mucho. Me enseñó la documentación, me enseñó todo en orden. El Espíritu Santo también me dio testimonio que lo que ella estaba diciendo era real. Y entonces, por eso lo hice. Si de lo contrario no lo hubiera hecho. Y entonces, dije yo: bueno, Señor, aquí está. Y levanté el cheque al cielo y dije: Señor, tu escritura dice que al pobre da, Dios presta y Dios devuelve el 100 por 1. Así que aquí te presto, Padre. Cuando yo le dije así al Señor, me sentí redarguido. Señor, Dios mío, ¿cómo te voy a prestar? O sea, Señor, aquí te presto y ahí me pagas, ¿eh? Ahí me pagas. No, yo a Dios no le puedo prestar dinero. ¿Cómo así? Le voy a prestar a Dios. Antes a Dios se le da, se le honra, ¿no? No es que a Dios le haga falta, sino es una manera de que nosotros agradecemos y retribuimos gratitud a Dios por esa salvación tan grande que Él nos dio. Eso es una manera de honrarle, de glorificarle. Y entonces, darle al pobre es una manera de darle a Dios. Y entonces le di a esta señora y me quedé sin dinero. Y ya no tenía yo combustible en el carro, yo ya no tenía dinero. Y ya lo poco que tenía en la refrigeradora se lo di a la señora, le di la poca comida que tenía yo en la refri, se la di a la señora, y después a encomendarme yo a la voluntad de Dios. Y bueno, ese día tenía yo una reunión con unos amigos y me fui a la reunión, y de pronto recibo una llamada de unos amigos que tenían bastante tiempo de no hablarme, y me dicen: Rafa, estábamos orando y el Señor puso en nuestro corazón que tenemos que darte una ofrenda. Y entonces, bueno, digo yo, gracias a Dios, bendito sea Dios, está bueno. Bueno, anote, porque le vamos a mandar ahorita la remesa.
Entonces yo empecé a sacar lápiz, papel para anotar, y la cantidad que ellos me ofrendaron era 10 veces más de lo que yo había dado, 10 veces más de lo que yo le di a la señora. Yo di el 100% porque yo di todo lo que tenía. Di todo lo que tenía a esta pobre señora y yo se lo di. O sea, recapitulemos. Yo estaba pasando una necesidad. Tenía que hacer pagos de agua, luz, teléfono, renta, etc. Y ya no tenía más. Ya no tenía comida tampoco en la refri. Y mi oración, en base a la palabra de Dios, en base a versículos bíblicos, yo empiezo a pedirle a Dios conforme a su palabra, conforme a sus promesas, porque eso está bien hacerlo. Está bien decirle a Dios si ustedes han leído los salmos, ustedes pueden leer cómo David le recordaba a Dios sus promesas. No es que a Dios se le olvide, que Dios tenga amnesia, sino que a Dios le gusta que nosotros usemos su misma palabra para poder hacer válido las promesas y las bendiciones y la provisión que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Es bíblico hacerlo, es 100% bíblico. Lo mismo hizo Jacob, lo mismo hacía Abraham, lo mismo hizo Sara. Todos los hombres de Dios siempre le recordaron a Dios lo que Dios les prometió, ¿cierto? Entonces, yo imité, y es lo mismo que yo te estoy invitando a ti que hagas, lo mismo que hacía David, lo mismo que hacía Abraham, lo mismo que hacía José, Jacob, toda la gente de Dios que venían y le recordaban a Dios lo que Él les había prometido a ellos. Entonces, yo hice lo mismo, pero lo que hizo Dios fue mandarme una señora que me estaba pidiendo a mí dinero, porque esa es una puerta, es una llave, es una clave para la provisión siguiente. Tú das a otra persona, no quitas a otra persona, sino que tú das a otra persona. En este caso era una señora necesitada, era una señora pobre, en la cual Dios me dio testimonio. Porque tampoco se trata de darle a cualquiera, porque nuestro dinero son como semillas, nuestros dineros son semillas. Si tú usas tu dinero como una semilla y le das ese dinero a una persona que tiene problemas de adicción, tu dinero se va a ir a acrecentar el problema de esa adicción. Se va a ir a mala tierra, Vas a sembrar y te va a producir espinos de regreso, vas a cosechar espinos. Entonces tu dinero son semillas y la gente es la tierra. Tienes que asegurarte que la tierra sea buena. En este caso, esta señora que tenía esta situación, pobre, y que el Espíritu Santo me dio testimonio de que era real, porque hay veces que hay gente que está mintiendo, pero esta era real. Entonces era buena tierra, el que al pobre da, a Dios presta y Dios devuelve 100 por 1. Darle al huérfano, darle a la viuda, darle al necesitado. El necesitado puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser alguien de la iglesia, puede ser un vecino. Dar al necesitado, alguien que tenga en realidad una necesidad. ¿Ya? Alguien que no es que esté haraganeando y que esté dormido y luego le llegó la necesidad, sino alguien que, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, de la pandemia, con toda esta situación, hay mucha gente que se quedó sin empleo, mucha gente se quedó sin recursos, hay mucha gente necesitada alrededor de nosotros. Nosotros mismos estamos pasando por necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar, compartir lo que tenemos. Entonces, Dios me proveyó 10 veces más de lo que yo le había dado a esta señora. Con eso pagué mi renta, pagué la gasolina, pagué el agua, la luz, el teléfono y aún me sobró. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Tienes que orar, no afanarte. Dice la Escritura, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que haga oraciones. Hacer oraciones no es hacer quejas. Ay, que no hay. Y empezamos a quejarnos. ¿Qué va a hacer de mí? Me van a echar de la casa, nos vamos a morir de hambre, nos van a cortar la luz, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin gasolina, nos van a quitar el carro, nos van a echar de la casa. Eso es quejarse. Eso no es hablar en fe. Eso no es hablar en fe. Hablar en fe es como hablar positivamente. ¿Ya? Hablar positivamente es hablar en fe. Hablar en fe es hablar positivamente. No es pecado hablar positivamente. Es bíblico. Entonces, hablemos fe. Fe es hablar positivamente. O sea, la refri está vacía, sin embargo, Dios la llenará.
no hay gasolina en el carro, sin embargo Dios llenará el tanque. Que no hay dinero en el banco, sin embargo en el nombre de Jesús yo declaro que esa cuenta de banco está llena. Que no hay para pagar la letra de la casa o del carro, pero sin embargo en el nombre de Jesús ese carro está pagado sobrenaturalmente y esas letras se pagan sobrenaturalmente. Tienes que hablar fe. Tus palabras también son semillas que van por delante de ti. Y si te estás quejando, es una semilla que tú siembras y te va a producir espinos. ¿Ya? Pero si estás hablando en fe, es una semilla que te va a producir buen fruto. Entonces es algo que yo he hecho en mi vida. Yo me vine a Rusia sin tener un empleo, sin tener ingresos. No tenía sponsors. Sin embargo, me vine en fe y yo decía, Señor, pero tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, tu palabra dice que dejaré madre, casas, propiedades por causa de mí y del evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera, dice tu palabra, 100 veces más. Así que yo pido, Señor, esa bendición que tú prometiste, que si yo dejo madre, padre, casas, propiedades por causa de ti y del evangelio, tú proveerás 100 veces más en esta vida, dice tu palabra, y en la venidera. O sea, todavía hay bendiciones que están por venir a mi vida después de esta vida en la tierra. Entonces, y efectivamente, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido, Dios me ha provisto. Y estando acá, también Dios me ha puesto a mi amigo Tamer, que ustedes lo han visto en los videos y en las fotos, un musulmán árabe de quinta generación de maestros del Corán, que estoy evangelizando, le estoy compartiendo de Jesús, que poco a poco lo he estado evangelizando, y de hecho el otro domingo me va a acompañar a la iglesia, primeramente Dios. Entonces ya él dijo que iba a ir a la iglesia, entonces son pasos de fe. Entonces le compartí mi apartamento, o sea, le dije, bueno, tienes necesidad de apartamento, yo tengo un dormitorio extra, puedes quedarte en el dormitorio siguiente. No tenía comida, yo tenía comida, no en abundancia, pero lo poco que tenía lo compartí con él, solo dividía entre dos, en vez de comer yo todo, le compartí a él, y gracias a Dios eso me ha ayudado a bajar un poco de peso. Entonces, siempre hay bendición para todas las vías. Y sin embargo, después de yo hacer esas acciones, es cuanto más Dios me ha provisto sobrenaturalmente. Gente que ni siquiera me conoce, pero Dios sí me conoce. Dios les ha puesto en su corazón el mandarme una ofrenda, el apoyarme. Gente que ni siquiera les sé sus nombres, de pronto se contactan conmigo. Estando acá en Rusia, de pronto recibo regalos, de pronto estoy con la sorpresa de que me están dando algún regalo, algún obsequio o alguna ofrenda de la nada. Así es como Dios me ha bendecido, así es como Dios me ha prosperado. Ya voy para 2 años de estar acá en Rusia y por la gracia de Dios nada me ha hecho falta. He ido a 10 países europeos estando acá en Rusia y todo Dios lo ha pagado, todo ha sido Dios. Yo no tengo un árbol que crece dinero y voy a cosechar de ahí el dinero, pero tengo un Dios que tiene todas las riquezas del mundo. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y los que en él habitan. Entonces la Escritura dice que Dios nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nosotros no tenemos que creer que Dios es limitado para bendecirnos. Tal vez tú estás acostumbrado a recibir un cheque con cierta cantidad. Entonces en nuestra mente ya está el paradigma o la mentalidad de que solo ese dinero es el que vamos a recibir mes a mes. Sin embargo, Dios quiere darnos más allá de la cantidad del cheque que te llega mes a mes. Mucho más, muchísimo más, en serio, muchísimo más. Un día estaba yo predicando en Arizona, en Phoenix, Arizona, en una iglesia americana. Y el pastor Mark Dersen, de Fellowship Christian Faith, me dice, Rafa, ¿qué harías con $100 millones? Y yo me quedé pensando, ¿qué haría yo con $100 millones? Dios mío. En ese tiempo tenía yo como 34 años más o menos. Y le digo yo, pues no sé qué haría yo con $100 millones. Entonces él me responde, es por eso que Dios no te da esos $100 millones. Cuando tú tengas una visión, entonces Dios te mandará la provisión. Si tú supieras qué hacer con $100 millones, Dios te los daría. Para Dios no es imposible. Y no es porque estamos pensando en ser avaros. O sea, el problema es la avaricia. El problema no es tener dinero. El problema es que el dinero te tenga.
Entre más dinero tengamos, más cosas podemos hacer, más cosas podemos emprender, podemos mandar más misioneros a las naciones, podemos abrir más canales de televisión cristianos, podemos abrir más radios cristianas, podemos hacer más servicios evangelísticos, podemos hacer desayunos evangelísticos gratis para la gente, podemos apoyar al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, podemos pagar becas escolares. O sea, nosotros nos podemos convertir en gente que bendice a otras gentes, ¿ya? Entonces, no tenemos que limitar a Dios en la forma que Él nos quiere bendecir. Él nos quiere bendecir sin medida. Él da el Espíritu sin medida. Dios bendijo a Abraham de una manera impresionante, que dice que su riqueza era incontable. Lo mismo sucedió con el hijo de Abraham, Jacob. Lo mismo sucedió con el hijo de Jacob, Isaac. Dios los bendijo sobreabundantemente. Lo mismo sucedió con Job. Dios era muy próspero y muy bendecido, y después perdió todo, pasó por una crisis, pero Job siempre mantuvo esta clave que yo te estoy diciendo que imites, que es buscar su rostro, buscar primero su reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No busques primero la provisión, busca primero al Dios que da la provisión, al Dios todopoderoso, a tu Padre. Busca su presencia, busca su rostro. Y entonces Job hizo esto, y Dios le dio el doble de lo que él había perdido, de lo que el diablo le había robado. Le dio el doble, en oro, en plata. Ustedes pueden leer Job, y era un hombre súper rico, súper millonario. De la misma manera, Dios bendijo a José, hijo de Jacob. José perdió todo en algún momento cuando lo tiraron al pozo, y luego lo vendieron como esclavo, y luego terminó en la cárcel. Y sin embargo, después de eso, Dios lo bendijo muchísimo más que eso. Entonces, mis amados preciosos, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero no tenemos que buscar primeramente la provisión. Tenemos que buscar su rostro, su presencia. Tenemos que buscarle a Él, a su palabra, leer la Biblia, no quejarnos. La queja es como una fe en la inversa. La queja nos trae las peores cosas, pero mientras hablamos fe, hablamos vida. Estoy enfermo, pero en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, yo recibo mi sanidad. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo me declaro sano. En este momento no hay dinero, pero la Escritura dice que Dios me proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tenemos una casa, pero la Biblia dice que las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos. Así que si Dios le da a una zorra donde vivir en una cueva, y a un pajarillo le da un nido para que viva, ¿cuánto no más yo, que valgo la sangre de Cristo, me dará un apartamento, me dará una casa donde vivir, donde tener a mis hijos? O sea, pero no te tienes que preocupar. Nosotros nos preocupamos de aquellas cosas que Jesús dice que no nos preocupemos. Jesús dice: no te preocupes. Don't worry, be happy. Tenemos que tener una actitud de fe. Ponte en modo de fe. Ponte en modo de fe. Y Dios nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Solo asegúrate entonces de que el Señor sea tu pastor. Que Dios sea el que te pastoree. Que Dios sea el que guíe tus pasos. Que Dios sea el que guíe tus pensamientos. Y termino con esto, el Salmo 1. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿sí? Y en ella está su delicia. Será entonces como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, donde su hoja no cae y nunca deja de dar fruto, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Dice la Escritura en una de las epístolas de Juan, dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te das cuenta, entonces dice la Escritura: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, bueno, pero es que estamos en crisis, estamos en plena pandemia. ¿Cómo Dios nos va a prosperar? ¿Acaso Dios depende de la pandemia? ¿Acaso Dios depende del presidente? ¿Acaso Dios depende de la situación económica mundial o de la bolsa de valores? ¿No fue acaso con cuervos que Dios alimentó con carne a Elías? ¿No lo estaba alimentando con
¿Qué es? O sea, solamente con tortilla. Que Dios le mandó carne y pan. Carne y pan, carne y pan, carne y pan. O sea, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a dar en abundancia. Aquella viuda que le dio al profeta dijo, la harina no escaseará ni tampoco el aceite. Y así fue. Ella dio lo último de aceite que tenía y de harina para darle de comer al profeta de Dios, al enviado de Dios. Y ella fue prosperada. Y nunca le faltó a ella el aceite ni la harina. Y antes ella tuvo para dar a más personas. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, solo asegúrate que el Señor sea tu pastor. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te va a hacer falta. Así que asegúrate de que el Señor sea tu pastor. Si el Señor aún no es el pastor de tu vida, este es un buen momento para que tú le recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador y permitas que Él sea el que pastoree tu vida, tu economía, tus hijos, tu empresa, tu negocio, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Queremos que tú seas nuestro pastor. Queremos que tú seas el que nos guíe. Guíanos por sendas de justicia. Pastoréanos junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús. Porque así, de esta manera, el bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa viviremos por largos días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Así que de aquí en adelante espera las mejores cosas, porque Dios tiene lo mejor para sus hijos. Dios te bendiga, te guarde, te proteja y te prospere. Rafael Cáceres desde San Petersburgo, Rusia. Bendiciones.